Buenas tardes, estamos en el espacio Vida Saludable en vivo. Esta semana nos está acompañando el doctor Pablo Salamea, reputado cirujano plástico del hospital y de la ciudad. Hoy vamos a estar tratando el tema específicamente sobre la lipoabdominoplastia y vamos a resolver algunas dudas, mitos y verdades sobre este tema. Pablito, buenas tardes, muchas gracias por abrirnos este espacio en tu consultorio y por tu interés en tratar este tema tan interesante para los pacientes y de consulta frecuente. Buenas tardes, Pablo. Y Buenas tardes amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, probablemente una de las cirugías más procuradas por los pacientes en el día a día, que es la lipoabdominoplastía, normalmente combinada con aumento de grasa en glúteos. Pablito, ¿de qué se trata? ¿Qué es la lipoabdominoplastia? Bueno, la lipoabdominoplastía es una cirugía que nos permite remover tanto el exceso cutáneo cuanto la grasa que se encuentra depositada de manera anómala. Cuando nosotros realizamos una lipoabdominoplastía, lo que hacemos es remover los excesos cutáneos generalmente por debajo del ombligo y remover toda la grasa que está en depósitos que al paciente no le gustan. Adicional a esto, cuando nosotros hacemos la lipoabdominoplastía, hacemos una reparación de la pared abdominal. Cuando la paciente se embaraza, sube de peso o hay cambios importantes en su anatomía, los músculos abdominales tienden a separarse, lo que hace que el paciente se vea con algo de distensión abdominal o esa odiosa pancita que llama el paciente. Entonces nosotros hacemos una reparación de la pared abdominal o lo que el paciente lo conoce como el corset abdominal para verse más plano, acinturarla más y sobre todo verla con una manera más delicada y más atlética a la paciente. ¿Y cuál es la diferencia de la lipoabdominoplastia con la lipoescultura? Bueno, yo creo que hay pacientes, aquí debemos definir qué paciente es candidato para una liposucción o para una lipoabdominoplastía. En la liposucción es una invasión solamente para remover los acúmulos de grasa sin realizar ningún corte sobre el paciente, en el cual no va a haber cicatrices de tamaño importante. La liposcultura solo va a remover con las cánulas de liposucción o los equipos tecnológicos que en la actualidad poseemos, como es el microaire, vamos a remover los cúmulos de grasa, pero no va a existir un actuar o una remoción de la piel excesiva en el paciente. Entonces, si una paciente tiene exceso de piel, si una paciente ha tenido embarazos múltiples o cambios en su peso muy importantes, sin duda es una paciente que es candidata a una abdominoplastía combinada con lipoescultura, pero no a una lipoescultura sola, porque eso lo único que va a generar es que la paciente tenga un exceso cutáneo quizás que va a ser más incómodo que antes de su cirugía. Pues una de las causas principales de aumento de peso en las pacientes es los embarazos, ¿no? Entonces creo que una pregunta frecuente, si se puede hacer una lipoabdominoplastia después de una cesárea. Eh, Bueno, de hecho, esa pregunta es muy frecuente en la consulta. Los pacientes, incluso estando con sus embarazos, tienden a consultar antes de terminar sus embarazos ya si es que son candidatos a realizar una lipoabdominoplastía. Nosotros en particular creemos que no es adecuado realizar en el mismo momento ese procedimiento, ya que la mujer va a someterse a un proceso de recuperación en el posparto. Recuperación que yo la denomino en la que el paciente pierde peso, pierde volumen, pierde medidas. Y también hay que respetar el espacio de la conexión de la madre con el niño. Si la paciente está operada de una cirugía como estas, seguramente va a tener algo de dolor, algo de incomodidad, va a usar analgésicos, va a usar antibióticos y esto va a generar que tengamos que suspender el inicio de la lactancia materna, que en la actualidad está dado a tanta importancia por la conexión de la madre con el niño. Entonces, en conclusión, nosotros no recomendamos, primero, por el apego afectivo que la madre va a tener que separar de su niño, y segundo, por los cambios anatómicos que la paciente va a generar luego de este procedimiento. Entonces, la paciente debe esperar alrededor de 8 a 10 meses para que su cuerpo regrese, se recupere y tenga una adecuada anatomía para darle un resultado adecuado y definitivo a esa paciente. Pablo, otro de los mayores temores que escucho, o que se escucha normalmente en los pacientes es de las cicatrices que les deja la cirugía y el tema del ombligo.
No sé en ese tema cómo está, si te está dejando muchas cicatrices la cirugía o qué pasa con el ombligo después de estas cirugías. Bueno, no mejorada, debe ser arreglada y cada cirujano le puede ofrecer al paciente cierto tipo de procedimientos para mejorar esas características. Nosotros hemos bajado lo más que podemos la cicatriz para que tenga solamente 3 traveses de dedo o 5 centímetros por encima del inicio de la horquilla vaginal. Esto quiere decir que la paciente con cualquier ropa interior va a poder ocultar esa cicatriz. La intención de la abdominoplastía es que la paciente pueda volver a usar un bikini, pueda usar ropa interior pequeña y sobre todo ropa que le adapte mucho a su cuerpo. Entonces, lo que vamos nosotros a hacer es tratar de bajar esa cicatriz lo más posible para que se oculte en el bikini y la cicatriz del ombligo tratar de ocultarla dentro del ombligo para que no sea tan visible. En la actualidad, adicional a esto, poseemos cierto tipo de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar cada vez más la cicatriz, como es los geles de silicón, las bandas de silicón y la tecnología asociada, como es la tecnología Pixel con la que actualmente contamos. Posteriormente a la cirugía, nosotros podemos recomendar al paciente al mes de la cirugía realizar la tecnología Pixel, que es una radiofrecuencia punteada para mejorar la característica de la frecuencia. Bueno, yo creo que estos espacios informativos a la comunidad dentro de una institución tan importante como es el Hospital del Río nos da el espacio también de hacer información a la ciudadanía. Yo creo que la primera cosa que un paciente debe conocer es si el cirujano que le va a realizar el procedimiento es un cirujano certificado. En nuestro caso, en la institución, en el Hospital Universitario del Río, el solo hecho de que el paciente visite un cirujano plástico aquí ya ha pasado una serie de filtros que acreditan que su cirujano es un cirujano certificado. Todo nuestro equipo de cirujanos plásticos acá tiene todas las acreditaciones ya que han sido previamente revisadas por la institución. Entonces, el paciente debe conocer de manera muy clara y muy razón de consultar por una abdominoplastía. Entonces, nosotros debemos ser francos con el paciente y diseñar exactamente cuánto de las estrías van a salir. Nosotros en la planificación prequirúrgica, cuando el paciente viene a la consulta, vamos a decirle exactamente cuánto vamos a remover y qué cantidad de estrías van a quedar. En algunos pacientes, cuando las estrías son infraumbilicales puras, vamos a poder remover el 100% de las estrías. Pero si las estrías son también por encima del ombligo, a veces es muy difícil remover todo y el paciente debe estar consciente que va a haber un residuo de estrías que pueden quedar en el cuerpo. Pero al templar, al tensar, al acomodar la pared abdominal, estas estrías cada vez se vuelven más discretas y menos incómodas para el paciente. Ya no quedan superiores, sino quedan muy abajo, donde incluso la paciente puede ocultarlas con su ropa interior que sea de un tamaño pequeño y razonable para la paciente. Pablito, ¿y qué procedimientos nada más van incluidos al momento de realizar una lipoabdominoplastía? En el caso de nuestra práctica personal, nosotros hemos combinado procedimientos que es la lipoabdominoplastía más el aumento de glúteos y la reparación de la pared abdominal. Siempre les digo esto traducido para el paciente. La lipoescultura es remover todos los cúmulos de grasa anómalos en el paciente para poder darle forma al paciente. La abdominoplastía es retirar el colgajo cutáneo, retirar el exceso de piel que tiene el paciente por su cambio de peso, por sus cambios gestacionales.
El aumento de glúteos es cuando nosotros hemos realizado la lipoescultura, hemos podido remover esos cúmulos anómalos de grasa, pero podemos optimizar esa grasa dándole volumen, forma y tensión a los glúteos con un aumento de glúteos con su propia grasa. Procedimiento que es bastante bien llevado y que normalmente no tiene ninguna complicación. Y finalmente lo que hablamos al inicio, que es la reparación de la pared abdominal, que es reposicionar los músculos abdominales para poder darle a ese paciente un abdomen plano, un abdomen atlético y un abdomen que pueda mostrarse muy esbelto para el paciente. ¿Qué tipo de anestesia se usa? De igual forma, en la práctica personal, consideramos que la mejor anestesia es la anestesia general. El paciente debe ser sometido a un proceso anestésico en el cual el paciente tenga la seguridad dentro del quirófano y el cirujano tenga la seguridad de cómo se está manejando el paciente. Consideramos que todo paciente debe ser manejado de manera multidisciplinaria y es por eso el éxito de una cirugía inicia en una adecuada consulta. Cuando el paciente tiene una adecuada consulta donde se le planifica su procedimiento, se le indica cuáles son sus filtros, que digo yo, que me refiero a los exámenes de sangre, al examen del corazón, a la cita con el anestesiólogo, nosotros vamos a poder solventar con el paciente todas sus dudas y sus planificaciones, pero considero que la mejor estrategia anestésica para un paciente de una lipoabdominoplastía más aumento de glúteos es la anestesia general. Le va a dar la tranquilidad al paciente, al anestesiólogo y al equipo quirúrgico. ¿Y el tiempo aproximado de duración del procedimiento? Depende siempre del paciente y de la cantidad de grasa que vamos a remover, pero en promedio el paciente tiene una cirugía que va alrededor de las 3 horas, en la cual podemos incluir los procedimientos que hemos mencionado. El paciente debe permanecer una noche en el hospital y a la mañana siguiente el paciente puede volver a su domicilio a guardar reposo con las indicaciones que nosotros le indicaremos. Pablo, otra de las preocupaciones principales ahora de la gente es cuánto tiempo me va a dar de incapacidad, cuántos días tengo que hacer reposo, cuántos días me voy a quedar hospitalizada. Entonces, esas preguntas son frecuentes no solo en este tipo de cirugías, sino en muchas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto tiempo tiene que permanecer hospitalizada y el tiempo para que vuelva a sus actividades normales? Bueno, la primera cosa con respecto a la hospitalización, yo considero que toda lipoabdominoplastía debe mantenerse hospitalizada al menos una noche. En promedio, el 99% de nuestros pacientes permanece una noche hospitalizado. En muy raros pacientes en donde son de fuera o no tienen o tienen que viajar, el paciente podría escoger el hecho de tomar una segunda noche. Con respecto a los días de incapacidad, yo creo que la cirugía y la cirugía plástica en particular cada día va evolucionando y ha evolucionado en positivo, lo cual hace que los recortes en tiempo sean muy importantes. Nosotros al paciente a las 6 horas lo levantamos a caminar, si bien es una caminata corta de aproximadamente 5 a 8 minutos para que el paciente comience a movilizarse de manera precoz, pero a la mañana siguiente el paciente sigue a levantarse, toma su desayuno y de ahí sí el paciente no vuelve a recostarse hasta la noche. Siempre usamos el comentario para el paciente de que la cama la use solo para dormir. Si en el transcurso del día el paciente se siente agotado o se siente cansado, puede ir como en cualquier paciente o cualquier persona que desea hacer una siesta o recostarse un momento. Pero la cama normalmente nosotros la suspendemos a la mañana siguiente de la cirugía. Una adecuada movilización, una adecuada hidratación hace que la probabilidad de complicaciones disminuya y que la recuperación del paciente sea más adecuada. De ahí, los primeros 3 días el paciente mantiene un drain, al 5.º día normalmente lo removemos y en estos primeros días ya el paciente ha iniciado su posoperatorio que incluye masajes, drenajes, ultrasonido, radiofrecuencia, dependiendo la característica del paciente. Y nosotros tenemos el protocolo de que a los 10 días el paciente está realmente rehabilitado en un 80%, en el cual ya puede manejar, ya puede valerse completamente por sí solo. A los 15 días el paciente tiene una recuperación del 90%. A los 20 días el paciente ya puede volver a la actividad física progresiva, tomando en cuenta que el paciente ha dejado de hacer ejercicio por el periodo de su cirugía y que no puede volver a la actividad física de manera brusca. Nosotros recomendamos una vuelta a la actividad física progresiva, iniciando con 20 minutos de caminata y de ahí el paciente irá progresando de acuerdo a lo que su cuerpo le permita. Pero prácticamente el paciente puede volver a la actividad física
de baja intensidad a los 20 días. A los 45 días el paciente está 100% rehabilitado, pudiendo hacer cualquier tipo de ejercicio de prensa abdominal. Quiero dejar en claro que entre los 15 días y los 45 días realmente hay un gran espacio de tiempo que podría preocuparle al paciente. Normalmente las actividades que nosotros restringimos entre el día 15 y el día 45 son actividades que muy pocos pacientes la hacen, que es abdominales, prensa abdominal, prensa de piernas, es decir, actividades que aumenten mucho la presión sobre el abdomen, pero el paciente, esas actividades vamos a bloquearlas. El resto de actividades físicas tipo spinning, elíptica, trote, caminata, pesas para áreas localizadas, el paciente las retoma a los 15 días, es decir, el paciente está completamente rehabilitado a las 2 semanas. ¿Y el uso de las fajas? ¿Qué tipo de fajas deben usar y por cuánto tiempo? Yo creo que de igual forma esta es una pregunta que debemos tomarla con muchísima importancia, ya que la faja normalmente la paciente cree que debe comprarla en cualquier lugar y sobre todo con cualquier indicación. Yo creo que la faja es una también de las herramientas importantes que debe conversarlas directamente con su cirujano. Una faja muy apretada puede lesionar la piel. Una faja muy apretada puede incomodar el postoperatorio del paciente. El paciente debe estar claro que la faja que va a usar después de su cirugía es una faja compresiva que va a disminuir el edema y le va a dar algo más de seguridad al paciente. Pero no es una faja que estrangule o que le permita al paciente entrar en un vestido. Son dos tipos de faja completamente diferentes la que el paciente conoce. La faja modeladora para entrar en un vestido, y la faja postoperatoria, que es una faja netamente compresiva de baja presión que le va a dar simplemente seguridad, comodidad y va a mantener el edema para que éste no aumente. Entonces la faja debe ser escogida de manera muy directa con su cirujano, ya que si es que la usamos, esta va a ser una herramienta adecuada para un buen resultado. Y el tema de los masajes postoperatorios, ¿es recomendable? ¿Qué tipo de masajes se deben hacer? Nosotros también con experiencia, si bien esta es una de las cirugías que más hacemos a diario, creo que hemos ido evolucionando, creo que hemos ido cambiando y viendo en el diario vivir de nuestros pacientes. Consideramos que el masaje en la actualidad debe ser iniciado de manera temprana. El paciente no tiene dolor al inicio de sus masajes. Cuando lo iniciamos, nosotros en la actualidad tenemos un protocolo de manejo a la mañana siguiente. El paciente antes del alta va sometiéndose a un primer drenaje linfático manual muy delicado para tratar de mejorar la circulación, de eliminar el líquido linfático y eliminar el edema. Además, tratar de ayudar a recoger esos líquidos para que sean eliminados a través del dren. Y de ahí iniciamos un protocolo de manejo en la primera semana a masaje a día continuo, la segunda semana a día alternante y la tercera semana 2 masajes en la semana, lo cual nos hace cumplir un ciclo de masajes de 10 sesiones, lo cual normalmente es más que suficiente para un postoperatorio adecuado. Hay pacientes que preguntan, doctor, si no me hago. En realidad nosotros consideramos que el masaje postoperatorio debe ser un compromiso del paciente cuando accede a hacerse la cirugía, ya que este masaje va a ayudarnos a disminuir la inflamación, a acortar el tiempo de recuperación y a mejorar los resultados en el transcurso de los días. Y gente que tiene tendencia a queloides, que tiene muchas veces miedo a operarse, ¿es recomendable hacer este tipo de cirugía? Siempre la abdominoplastia tiene una incisión realmente importante que va de cadera a cadera, de hueso a hueso, lo cual hace a veces que el paciente se espante y el paciente, una de las preguntas importantes es, doctor, yo tengo tendencia al queloide. Si bien esa tendencia al queloide o esa característica anómala en la cicatrización del paciente debe ser considerada de manera muy importante y debe ser un aviso para el manejo del paciente, consideramos que no es algo que prohíbe realizar la cirugía. Lo único que hace es darnos una pauta de alerta para que nosotros podamos tener herramientas anticipadas para conocer la cicatrización del paciente. Consideramos que en la actualidad el manejo del queloide da muchísimas opciones a los pacientes y no debe ser un miedo del paciente. Como digo, el cirujano deberá tomar las previsiones anticipadas y también el paciente deberá conocer que no es una condición que dependa del cirujano y no es una condición que uno pueda evitarla de manera muy fácil. Esta es una respuesta del paciente
en la cual el paciente va a tener cierto tipo de cicatrización diferente. Lo que podemos hacer es combatirla con los días, y como en este caso de este tipo de cirugías el seguimiento es muy cercano, es decir, a día seguido o máximo cada 48 horas donde hacemos los controles, el paciente va a tener un continuo seguimiento de su cicatriz para poder parar en el momento de que se esté generando una cicatriz que pueda dejar defectos e inconformidades al paciente. Gracias, Pablo. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir un paciente antes de decidirse a operar o que tú le decidas operarlo? Bueno, como en alguna parte de la entrevista hablamos, considero que el paciente debe asumir las responsabilidades adecuadas para someterse a un procedimiento. Considero que la primera responsabilidad que debe hacer el paciente es acudir a una cita médica. Una cirugía como estas no puede ser programada a través de una red social, a través de un teléfono. Esta cirugía debe ser acordada de manera adecuada en una cirugía, en una consulta con su médico, para poder solventar las dudas, solventar las preguntas que tenga y sobre todo clarificar el plan para esa paciente. No todos los pacientes son candidatos al mismo procedimiento y al mismo tiempo. De hecho, incluso hay pacientes que podrían acudir a nuestra consulta que de entrada no son candidatos a una lipoabdominoplastía, sino deben primero ingresar en un proceso nutricional y dietético para ingresar en un índice de masa corporal que permita que la cirugía tenga la seguridad adecuada para nuestro paciente. El segundo filtro son las pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio simples, de ninguna complejidad importante, que nos van a permitir descartar dos cosas. La primera, que no haya cuadros anémicos, y la segunda, que no haya problemas de coagulación sobre nuestro paciente. El tercer filtro que nosotros recomendamos siempre tener con nuestros pacientes es la valoración cardiológica. Pacientes de más de 40 años, mandatoria una valoración cardiológica. Pacientes por debajo de 40 años podríamos obviar dependiendo la historia clínica adecuada realizada en nuestra consulta. Finalmente, uno de los últimos filtros para el paciente es la cita con el anestesiólogo. El anestesiólogo va a ser quien haga el resumen final tomando en cuenta los exámenes de sangre, la valoración cardiológica y el plan del cirujano. Cuando todo esto ha engranado de manera adecuada, nosotros podemos planificar la cirugía. Nosotros ahí tendremos cierto tipo de recomendaciones del equipo de anestesia que vayan a lo único a tratar de mejorar los resultados y a darle más seguridad a nuestros procedimientos. Pablo, para terminar, sí, cada vez más frecuente el turismo médico, ¿no? Y dentro de eso, pues creo que una de las especialidades más demandadas es la cirugía plástica. ¿Qué tiempo tendría que planificarse una persona que quiere viajar acá a Cuenca a operarse contigo? ¿Qué tiempo tú le recomiendas que debe planificar su viaje? ¿Cuántos días? Bueno, en la actualidad esto ya está bastante estudiado, si bien no deja de ser un mito el tema del transporte, de los vuelos, de la movilización. Consideramos que ya existen cierto tipo de indicaciones. Si un paciente ha volado un vuelo por debajo de 5 horas, el paciente debe esperar 48 horas hasta que su cuerpo se adapte a la presión, a los cambios y sobre todo al tiempo de haber estado sentado. Ya no solo se está hablando en la actualidad de vuelos, de movilizaciones aéreas. En la actualidad se está hablando también ya de movilizaciones en bus o en vehículo propio. Si el paciente ha tenido una movilización importante alrededor de 5 horas, debemos darle 48 horas de ese cuerpo para que se adapte. Y si es que los vuelos han superado las 6 horas, se recomienda en la actualidad esperar de 4 a 5 días para realizar el procedimiento. Estos meses normalmente son meses muy demandantes para el turismo médico. Entonces lo que debemos hacer es siempre ponernos en contacto con anticipación con los pacientes. El paciente que viene de fuera normalmente ya consulta con anticipación. Entonces nosotros debemos ser francos en los tiempos para que ni el paciente apremie con su retorno, ni nosotros como cirujanos y equipo médico quedarnos preocupados con la evolución del paciente. Entonces el paciente debe tener simple 2 días si el vuelo ha sido por debajo de 5 horas, de 4 a 5 días si el vuelo ha superado esto. Y también tomar en cuenta si la movilización ha sido importante o no importante en el transcurso de esta movilización. Hay 2 recomendaciones que podemos hacerlos a los pacientes que van a transportarse de un lado a otro, que es una hidratación adecuada en el transcurso de su vuelo o de su viaje y el caminar cierto tipo de periodos en el transcurso de su movilización.
Hay pacientes que podrían tener cierto tipo de riesgo venoso ya, como varices, como alteraciones de la coagulación, en donde ya se deberá valorar incluso que el paciente pueda movilizarse con medias antiembólicas dentro de su transporte. Muchas gracias, Pablo. Ha sido una entrevista bastante provechosa desde el punto de vista informativo para los pacientes. De esto se trata el espacio Vida Saludable en Vivo, que desde el Hospital Universitario del Río. Y quisiera que, pues, para terminar, nos invites a los pacientes en dónde pueden venir a consultar, dónde pueden terminar de resolver las dudas que de pronto quedaron luego de esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Una felicitación muy especial al Hospital Universitario del Río, que cada vez está incluyendo a la ciudadanía en este tipo de información. Aquí en el hospital existe un equipo de cirugía plástica muy fortalecido, pero en el caso particular de que el paciente pueda buscarme, yo estoy ubicado en el consultorio 236 y nuestras redes sociales como Dr. Pablo Salamea, tanto en Facebook cuanto en Instagram. En ambos lugares nosotros tenemos consejos para pacientes, fotos de pacientes pre y postoperatorias, cuáles son los protocolos que manejamos y también resolvemos dudas de pacientes para coordinar citas, para coordinar procedimientos. No realizamos consultas dentro de estas áreas porque ya hemos mencionado la importancia de que el paciente visite nuestra consulta y pueda tener el derecho a tener una acorde información para un procedimiento de suma importancia. Creo que es importante que el paciente conozca que siempre hay mucho miedo sobre el tema de la cirugía plástica y el riesgo que existe. El riesgo que existe tomando todas las previsiones de hospital, de equipo quirúrgico, de equipo anestésico y de manejo postoperatorio bajan a la misma probabilidad que tenemos de tener una mortalidad o un accidente en el diario vivir. Entonces, la responsabilidad del paciente es tomar con seriedad el procedimiento al que se va a someter. Muchas gracias, Pablo. Estaremos la próxima semana en este mismo horario con otro invitado del Hospital Universitario del Río. Gracias nuevamente por abrirnos las puertas de tu consultorio y solventar las dudas sobre este tema. Muchas gracias a todos. Un hermoso fin de semana.